Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a realizar la clase número 15 ya, es la primera del módulo 5, donde vamos a ver un poco más en profundidad lo que es el tema operativo, un poquito más complejo, digamos, ya para andar finalizando el curso. Antes que nada, les quiero avisar, digamos, en qué etapa estamos, que es la última. Entonces, nada, para hoy ya les adelanto que no va a haber actividad para realizar, pero bueno, en las que sucesivas sí. Justamente tomen esta clase de que no hay actividad para ponerse al día con todas las restantes, porque solamente después de esta nos quedan 3 clases. 3 clases y termina el curso. Y para que esté aprobado tienen que tener todas las actividades realizadas, ¿sí? Si no tienen alguna, hay preparado un recuperatorio, ¿sí? Sobre todo el curso. Entonces les recomiendo que hagan todas las actividades para no tener que pasar por ese recuperatorio. Eh, Cualquier duda o consulta que no he tenido a lo largo del curso, por favor, díganmelo por la plataforma, por el grupo, cualquier inconveniente que tengan, me lo avisan, porque la idea es solucionarlo. Por más que estemos en la última etapa, pero bueno, nunca es tarde. Así que eso por un lado. Por otro lado, en el día de hoy vamos a ver el tema de el origen y la procedencia, ¿sí? En profundidad, detalladamente, más que nada lo que es reglas de origen y para qué sirve conocer el origen y la procedencia de una mercadería. Así que bueno, les voy a compartir mi presentación. Bien. Bueno, como les dije, vamos a ver origen y procedencia de las mercaderías y también algunas cuestiones que se dan para el arribo y descarga, ¿sí? Nosotros ya estuvimos viendo cosas que pasan o procedimientos que se dan en el arribo y descarga, ¿sí? Lo estuvimos viendo más al principio del curso. Pero ahora, bueno, vamos a ver otros aspectos más puntuales de esa etapa de la operación. Bien. Primero, ¿para qué sirve, ¿sí? el saber el origen de las mercaderías? Entonces, conocer el origen de las mercaderías, ¿sí? Es muy importante para una correcta aplicación de los beneficios que tenemos. Los beneficios que tenemos por ser parte de un grupo económico, de una alianza económica con otros países, eh, para aplicar, bueno, en este sentido, para aplicar los aranceles diferenciales, para aplicar medidas sanitarias, medidas sobre el valor de las mercaderías, para aplicar en sí la reglamentación correcta que le pertenece a la posición arancelaria y al origen, ¿sí? A ambas cosas. Por eso hay que tener en cuenta, digamos, varios elementos en cuanto a la mercadería y a los aspectos de la misma. Entonces, para conocer justamente el origen, se han establecido las famosas reglas de origen, que establecen criterios que deben cumplirse para establecer que la mercadería es de determinado origen y a su vez, si cumple con eso, ver si se le pueden aplicar estos beneficios que estuvimos hablando. O, en caso contrario, alguna restricción que exista para ese origen justamente. El origen sirve también para, de la parte económica de un país, para establecer, por ejemplo, estadísticas, ¿sí? E incluso generar información para tanto los consumidores como para las empresas, ¿sí? Para ver tanto importación como exportación. Para determinar el origen, una vez que
vemos que cumple con los criterios de las reglas de origen, obviamente va a haber que respaldarlo, ¿sí? Y eso se hace con una acreditación de origen mediante documentación particular, ¿sí? Que es un certificado de origen, justamente. Es un documento que sirve para tener preferencias arancelarias, para aplicar restricciones, pero básicamente es para demostrar el origen de esa mercadería. El más famoso que tenemos, bueno, es y el que utilizamos más por tema de estadística, es el del Mercosur. Ya vimos un ejemplo del documento en sí en el módulo 3. Y bueno, presentando eso, lo que va a pasar es que en el momento de la liquidación, que también vimos liquidación de aranceles y de impuestos, al ser del Mercosur no se nos va a cobrar, digamos, ni el arancel de importación, ni la tasa de estadística, lo cual es un gran beneficio el tener el certificado de origen Mercosur. Bueno, vamos a pasar las reglas de origen en sí, que tenemos en Argentina. Entonces, bueno, existen varias, ¿sí? Vamos a empezar primero, van a ver que van a ir también, digamos, con productos básicos va a empezar la regla de origen y va a ser con productos, va a terminar con productos manufacturados. Cómo determinar el origen de cada uno, porque no es lo mismo ver de dónde viene una máquina, el criterio que se utiliza para ver de dónde viene una máquina, de dónde viene, no sé, una fruta o algo de la tierra, o algo de producto de la pesca. Entonces se van a usar criterios diferentes. La primera regla dice, más con este sentido de materia prima, de productos naturales, de la tierra, del mar, vienen por ese lado. Entonces, primera regla, dice que la mercadería que fuera producto natural de un país es originaria de ese país, ¿sí? En cuyo suelo, agua, lecho, subsuelo, submarino o espacio aéreo, o sea, abarca todo el espacio en sí, aéreo, terrestre, marítimo. Bueno, dice que ese producto tuviera que haber nacido o sido criado, o hubiera sido cosechada, recolectada, extraída o aprendida en ese país. ¿Sí? Entonces, todo eso es cosechado, recolectado, criado, es para mercadería, como sean animales vivos, frutas, verduras, digamos, la parte de agro y también todo lo que sea natural. Después, pasamos ya a la parte que les dije de la pesca, que siempre pasando de ser todo materia prima, todo producto primario. Entonces, según la regla de origen, es que la mercadería extraída así en alta mar o en su espacio aéreo, por buques, aeronaves, medio de transporte o artefactos de cualquier tipo, es originaria del país al que correspondiera el pabellón o matrícula de aquellos, ¿sí? No es lo mismo que el anterior, que es del lugar, digamos, de la tierra de donde está. El mismo origen se considera el producto resultante de la transformación o del perfeccionamiento de dicha mercadería en alta mar mismo, o en su espacio aéreo, siempre que no hubiera mediado aporte de materia de otro país. Es decir, pesca. La pesca, ese pescado va a ser de origen de la bandera del buque que lo pesque, ¿sí? Y además, si ese pescado después no son buques factoría, que se llama los que tienen máquinas para procesar lo pescado, ese producto, excepto que no lleve, digamos, materia de otro origen, en ese caso también va a ser de origen de la bandera del buque en donde se le realiza la transformación a lo recién pescado, que ya era de origen de la bandera del buque. Eso es otra regla de origen. La tercera, vamos a ir cambiando también de tipo de mercadería. La mercadería que fuera un producto manufacturado, ¿sí? Ya hablamos de manufacturas, en un solo país, sin el aporte de materia
de otro país es originaria del país donde hubiera sido fabricada. ¿Sí? Donde se fabrica, si no tiene materia de otro país, es originaria de ese país. Después, en otro caso, mercadería que fuera manufacturada en un país, pero que tiene materia, ¿sí?, en forma total o parcial de otro país, es originaria de aquel país en donde se hubiera dado una transformación, un perfeccionamiento tal, o haya habido procesos que cambien las características de la mercadería y hagan que haga un salto de partida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo hago mercadería con, o sea, la manufactura es algo más elaborado, entonces necesito varios materiales. Puede ser el caso de que yo tenga el material principal y tenga una parte de otro país. O puede ser que directamente yo fabrique eso con material importado totalmente de otro país. Pero la idea es que en ese caso va a ser originaria del país donde la transformación sea tal de que yo pase de tener, por ejemplo, un pedazo de madera con un determinado tipo de posición arancelaria. Nosotros vimos que es la posición arancelaria, ¿sí? Entonces, tiene una determinada posición arancelaria y al transformarlo y esa madera convertirla en una silla, que puede ser con tornillos importados, con herrajes importados, ¿sí? Pero yo esa madera la transformé en una silla. Entonces, en ese país, que ahora mi silla no va a estar igual de clasificada que un pedazo de madera. Va a tener un salto, se dice, de partida, porque va a haber una clasificación, una posición arancelaria que me diga que esa mercadería ahora es más sofisticada, que fue modificada, que ya no es un pedazo de madera. Ese proceso que yo hago, que implica que ya no me lo clasifiquen como un pedazo de madera, sino como una silla, hace que en ese lugar donde yo transformé y creé la silla sea originaria de ese país. Ahora, si la mercadería sufrió modificaciones, transformaciones o procesos que le iban dando valor agregado, iban transformando esa silla, ese pedazo de madera en varios países, ¿sí? Y, por ejemplo, en un país, esto es muy ilógico lo que voy a decir tal vez, pero como para que lo visualicen, ¿sí? En un país, al pedazo de madera se lo pega con cola de carpintero y se le arma la silla. En otro se le ponen los tornillos, en otro se le pone otra cosa. Entonces va cambiando de partida, porque por ahí primero era madera, en el segundo era una silla, en el tercero ya es mueble de oficina, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, van cambiando de posición arancelaria, es originaria del último país donde se dio ese cambio de partida, ¿sí? O sea, si en un país hizo un cambio de partida y en el otro no sé, solamente se la barnizó y eso no implica un cambio de partida, por más que haya cambiado de país, no es originaria de ese país, porque no hubo cambio de partida. Lo que hay que tener en cuenta es cómo va evolucionando en caso de ser una manufactura, la mercadería, y que quede en, digamos, la última clasificación, la más perfeccionada, y de ese país va a ser originaria la mercadería. Ahora, cuando no resulte ninguna de estas aplicables, estas dos que dijimos, no, estas cuatro que dijimos, la mercadería es originaria de aquel país en que se le hubiera sometido a un proceso que se le otorgue mayor valor en aduana, ¿sí? Y si de nuevo hay dos o más, es el que, digamos, el último de ellos, ¿sí? En este caso, no importa si si uno le agregó valor y el otro también, sino que es el último de ellos. Entonces, esas serán varias reglas de origen.
que obviamente cada una se le va a aplicar a distintos tipos de mercaderías, porque la parte de la transformación no se la puedo dar a, no sé, a un campo de soja que solamente lo extraigo y sé que es originaria de ahí, que es la primera regla de origen. O sea, yo no puedo tomar reglas de origen para cualquier mercadería, sino que hay que usar la lógica para aplicar esas reglas. Después pasamos a otro tema, que es el caso de origen no preferencial, ¿sí? Esto ya, en vez de ir para el lado de los beneficios, vamos a ir para el lado de la salvaguardia, que se llama, ¿sí? En general. Y son aquellos que regulan, ¿sí? Mediante, o sea, se establecen por política económica de un país y se usan para controlar el ingreso de mercaderías en general, y para definir medidas o instrumentos de política comercial. Tenemos los antidumping, que también los vimos y los nombramos ya cuando vimos valoración, que es cuando una mercadería se vende a un valor más bajo de importación del valor que se vendería en el mercado interno de ese país que está exportando, lo cual no tiene sentido, porque ¿cómo voy a exportar algo a un menor valor de lo que yo lo estoy vendiendo en mi país? Entonces, en esos casos existe el derecho antidumping para poder equiparar, digamos, el valor del que yo estoy importando más bajo, y para evitar daños en la economía local. Todos van a tener esa, digamos, esa finalidad de no dañar la economía. Hablando siempre desde el punto de vista argentino, obviamente. Después los derechos compensatorios también se usan cuando otro país aplica un subsidio a su producción, entonces vamos a obtener precios más bajos. Y bueno, para compensar y para no tener un daño acá en el momento de importarlo, se le aplican derechos compensatorios. Y después teníamos medidas de salvaguardia y estadísticas comerciales que también, por esos motivos, que ya son motivos, se puede establecer que ciertos países son de origen no preferencial. Después, para que se pueda establecer a un país que sea de origen no preferencial, tenemos reglas de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Y entonces se deben reunir las siguientes condiciones. Que sean claras y previsibles, que se facilite el comercio y que se aplique de forma imparcial y transparente, ¿sí? Digamos que tenga un sentido aplicar estas medidas de salvaguardia. Bueno, todo tiene que estar, en fin, tiene que estar justificado de que la mercadería está entrando al país a un menor valor del que debería. Entonces, nada, que provoque algún daño a la industria local, ¿sí? Cuando se justifica eso y no se hace como por capricho de no ingresar mercadería a algún país X, sino que siempre tenga justificación, entonces, bueno, obviamente va a estar permitido su aplicación. Bueno, como dijimos antes, ¿qué pasa? Hay que demostrar el origen, ¿sí? Y para esto tenemos documentación respaldatoria, ¿sí? Bueno, la aplicación de beneficios para la importación exige este tipo de documentación. Entonces, la acreditación de origen, para justificarla, es mediante certificado de origen oficial. Y la acreditación de procedencia, en el caso de que pida algo relacionado con la procedencia, es con el documento de transporte de las mercaderías, ¿sí? Para demostrar expedición directa, el documento que identifica que la carga cumplió con los requisitos de seguridad mientras realizaba el tránsito por un país no miembro del acuerdo. Esto es, por ejemplo, si yo importo alguna mercadería del Mercosur y para venir tiene que pasar por un país que no es miembro del Mercosur. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Brasil, que es tan grande y tiene contacto con, no sé, Venezuela, en el sur, o con otros países. Bueno, Venezuela ahora es parte del Mercosur, pero algún país que no lo sea y por algún motivo tiene que pasar por ahí,
que ahí la carga solamente transitó por ese lugar, que no se hizo ninguna maniobra de ningún tipo. Entonces, hay un documento que es la expedición directa que establece que se cumplieron todas las medidas de seguridad y que solamente pasó por ahí el tránsito, ¿sí? No se hizo nada más con la mercadería. Y, aunque dijimos que el más famoso, el más utilizado, es el certificado de origen Mercosur, la realidad es que hay otros acuerdos económicos. Y el segundo, por ejemplo, más utilizado es el de ALAI, ¿sí? Que tiene más países involucrados y si bien a veces no tiene preferencia del 0%, pero hay acuerdos que bajan bastante lo que hay que pagar de aranceles, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las herramientas en cuanto a origen que existen en la vida real, en la realidad. Entonces, tenemos el CCPAC, estas son las siglas, y se trata de un mecanismo de consulta en línea y en tiempo real que se realiza a través del sistema Indira que tienen las aduanas del Mercosur. Todas las aduanas del Mercosur comparten un sistema operativo para aduanero, digamos, para poder pasar información entre ellas. Esta se utiliza para mercaderías originarias de terceros países, o sea, de zona que habiendo ingresado ya por un estado de Mercosur, un estado parte, se dice, un país miembro del Mercosur, hubieran cumplido con los requerimientos de ingreso al territorio aduanero del Mercosur. Entonces, esto se hace para evitar la doble imposición que se llama, o sea, que si ingresa en un país del Mercosur y se han pagado los aranceles y se trasladan hacia otro estado parte, no vuelvan a pagar aranceles, ¿sí? Sino que ya se pagó en la aduana del Mercosur, es suficiente. Pero actualmente el CCPAC no aplica para todas las mercaderías. Por otro lado, otra herramienta que existe es el CC-ROM. El CC-ROM, a partir de esta herramienta, todos los bienes importados de otro estado parte que acreditan el cumplimiento, ¿sí? Del origen Mercosur mediante el certificado de origen se registran a través de el CC-ROM. De esta forma, las mercaderías pueden circular por el territorio de los estados parte del Mercosur con un único certificado de origen y recibiendo el mismo tratamiento preferencial. O sea, compro algo, por ejemplo, de Uruguay y tiene certificado de origen. Una vez que está ingresado en el CC-ROM, puede pasar por los distintos estados parte del Mercosur, por Brasil, por Paraguay, por Argentina, y no va a abonar los aranceles de importación y tasa estadística porque se respeta, digamos, el origen Mercosur en todos los países miembros del Mercosur. Entonces, bueno, permite que las mercaderías de los países circulen sin abonar derechos, como dije recién, cada vez que ingresan a un estado aparte, simplemente corroborando el cumplimiento de las normas de origen mediante los sistemas informáticos. Entonces, no tienen que, o sea, lo importante de esto es que esta herramienta existe para que todas las aduanas estén conectadas y se agilice el tránsito de la mercadería, ¿sí? Con cosas tan importantes como es la verificación del origen, todos elementos que son para beneficiar, para obtener beneficios, y que obviamente no se haga un mal uso, ¿no?, de esos beneficios. Bueno, pasamos a la procedencia, que es otro tema que es como relacionado con el origen, pero que no es lo mismo. Bien. Bueno, la procedencia significa que la mercadería se considera procedente del último lugar que hubiera sido expedida, o sea, enviada con destino final al lugar de importación. Y para demostrar esto está obviamente el documento de transporte. Cuando ocurren transbordos y cambios de medios de transporte, que esto lo vimos también al principio, que tiene bajo un mismo documento de transporte, no se va a alterar la procedencia. Mientras que si se realiza un transbordo y se realiza un nuevo documento de transporte, la procedencia va a cambiar a este último lugar donde fue expedida la mercadería.
Después, la procedencia también es importante para aplicación de beneficios, de tratamientos tributarios, restricción en el ingreso, determinación del valor en aduana, digamos que también tiene casi las mismas finalidades que el origen. Y después la procedencia se relaciona con la fecha de embarque, es decir, que cuando surge nueva documentación relacionada con las normas de procedencia y de origen, a veces se otorga la ventaja de que lo que ya está embarcado no se le aplique estas nuevas normas, ¿sí? Eso pasa con las normas en general. Siempre es de un punto en adelante. Toda mercadería que se encuentra en viaje, embarcada en una fecha anterior y que todavía no llegó, no las consideran con la nueva normativa porque obviamente todo el trámite se hizo con la normativa anterior y no tendría sentido cambiar todo porque alguien, digamos, de una nueva política lo establece cuando tengo mercadería en tránsito, ¿sí? Así que bueno, hay que tener en cuenta de que toda mercadería que está embarcada y en tránsito, probablemente no le apliquen nueva normativa que salga, que surja. Bueno, tenemos ahora, vamos a pasar a arribo del medio de transporte y descarga, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hablar en particular del MANI, ¿sí? El manifiesto que realiza el ACA. Bueno, la primera formalidad a cumplir por el medio de transporte consiste en que se autorice su arribo de acuerdo a las normas vigentes. Nosotros hablamos ya en un momento de que todo arribo y más que nada toda descarga tiene que ser con autorización de la aduana. Para esto aduana tiene que tener un montón de información que le vamos a tener que dar antes, ¿sí? Bueno, una vez verificada la condición de que esté de acuerdo a la normativa vigente, el transportista va a descargar los bultos que trae con destino final al lugar de arribo, ¿sí? Suponiendo que tenga autorización y que esté todo correcto. Para que la aduana autorice la descarga es necesario que el ATA, agente de transporte aduanero, que lo vimos en el módulo 2, un agente del comercio exterior, realice una declaración en el SIM que se denomina MANI. Es una declaración particular. En el sistema Malvina, que se comparte con los despachantes, todo, y bueno, se junta toda la información, ¿sí? Aduana va tomando información tanto de lo que agarra el despachante como del ATA. Se deben registrar en el MANI los siguientes datos: el quit y demás datos de la persona que tiene derecho a disponer de la mercadería, es decir, el importador, generalmente. El código de subpartida del sistema armonizado como mínimo, o sea, hay que saber la clasificación de la mercadería. Y cuando el ATA no disponga del quit de a quién le corresponde o a quién tiene derecho, ¿no?, a disponer de la mercadería, o el documento de transporte se encuentre consignado a la orden, será necesario declarar el dato antes del retiro de la mercadería, ¿sí? No es necesario en un principio, pero obviamente antes de retirar la mercadería va a tener que demostrar a quién está consignada la misma. Bueno, ahora vamos a ver los aspectos operativos del MANI, ¿sí? Porque es una presentación que va a tener distintos estados. Es como cuando vimos la SIMI, está en estado presentada, o después observada, o después salida, ¿sí? Que significa aprobada. Bueno, en este caso también. Bueno, vamos a empezar con el estado en curso, que es el inicial. Cuando un medio de transporte toma carga en el puerto de embarque, de origen, el transportista confecciona lo que se denomina manifiesto de origen, que se trata de la declaración de carga que transporta el medio hacia los distintos destinos, ¿sí? Está declarando lo que se va a llevar. Una vez emitido el manifiesto de origen, el transportista puede transmitir la información al ATA del país importador, o los ATAs diferentes de los países importadores, que a su vez
van a cargar esa información en el SIM y van adelantando el trabajo para que esté lo más completo y lo más finalizado cuando arribe ese medio de transporte. Mientras el MANI se encuentre en este estado en curso, el ATA va a poder modificar, suprimir, agregar los datos, ¿sí? Y puede ir haciendo impresiones provisorias para chequear toda la información. A partir de este estado, o sea, de que esté registrada y que esté en curso, el sistema Malvina le asigna un número y una letra de control que se mantiene hasta la finalización del proceso como identificación. Pasamos al segundo estado, ¿sí? Que es el registrado. Cuando se complete el paso anterior y ya el ATA verifique la información, la valida y cambia de pantalla, sería cuando ven el SIM, y tenemos el estado registrado. A partir de este momento lo que pasa es que quedan inhabilitadas todas las pantallas para editar, ¿sí? Entonces no puede modificar, agregar, ni suprimir nada, excepto que se pida autorización especial para hacer esta modificación. El plazo para registrar el manifiesto, ¿sí? Es hasta el día del arribo del medio de transporte. Y el MANI registrado ya se imprime automáticamente y luego debe ser firmado en original por el ATA y presentado ante la aduana, ¿sí? Y bueno, tenemos finalmente el estado presentado, donde ya el MANI final impreso es recepcionado por la agente de aduana. Así, el agente de aduana va a proceder a registrar en el sistema la presentación del MANI, luego de haber comprobado todo, y que se encuentren cargados correctamente los datos en el sistema. Cuando una vez que lo aprueban, el MANI pasa a estado presentado y eso significa que se puede iniciar la descarga del medio de transporte. Ahora, ¿qué pasa en descarga y recepción de la mercadería? ¿Sí? Una vez presentado el manifiesto en aduana, se podrá descargar, retirar la mercadería, siempre que haya autorización, o ingresar la carga en un depósito fiscal. El encargado del depósito es quien registrará las cantidades y pesos de los bultos, las averías detectadas, digamos, las características del mismo, el estado en que se encuentra el mismo. El depositario, una vez aceptados estos bultos que recepcionan, asumirá la responsabilidad sobre los mismos. No debería pasar nada en su poder. Y si la mercadería se entrega directamente del buque al destinatario, este debe observar en el acto los daños que sean visibles, ¿sí? Por algún motivo. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Bien. Y nada, vimos más que nada aspectos operativos un poco más profundos de lo que es la parte de la carga, y de la descarga y del arribo, y también la importancia del origen y la procedencia, ¿sí? Las reglas de origen, de dónde se puede justificar cada uno, los documentos que se utilizan. Así que bueno, como les dije antes, pónganse las pilas y pónganse, digamos, en orden los trabajos, mándenme todo junto, no importa, pero la idea es que estén al día porque, ya les digo, son 3 clases y ya terminamos. Y la idea es que aprueben todos, así que, bueno, nada, estoy haciendo seguimiento y por eso se los digo. Entonces, esta clase no va a tener actividad, así que aprovechen para hacer lo que les falta, porque la clase que viene, sí, ya las 3 que vienen, va a tener actividad. Y esas la van a tener que entregar sí o sí a tiempo, porque ya no nos queda más para que yo les pueda dar más tiempo porque se termina el curso. Así que bueno, ténganlo en cuenta, cualquier problema que tengan me avisan, y nos estamos viendo el sábado que viene, ¿sí? Que tengan una buena semana y nos vemos. Adiós.